uno o soy yo? Bueno, están grabando. Vale, este ya está grabando. Vale. Este ya está grabando, si quieres empezar. Con Alicia, sí. Bueno, buenas tardes a todos nuestros espectadores. Hoy estamos en la Facultad de Filosofía y Letras en Zaragoza, a día jueves 14 de noviembre. Y bueno, ahora mismo son las 3:05. Y bueno, vamos a presentar la mesa redonda ¿Cómo detenemos el acoso escolar? Primero me voy a presentar yo. Yo soy Alicia Hidalgo y soy una de las 5 fundadoras del proyecto Psiconet, junto con mis compañeras Elisa Puello, María Verges, Patricia Álvarez y Camila Rascioni. Psiconet es un proyecto que ha nacido como proyecto final de curso para nuestra carrera, periodismo, y con él no solo queremos superar lo que son las adversidades de la asignatura, sino que también queremos, ¿cómo decirlo?, intentar solucionar una carencia de la sociedad. Es por eso que en este proyecto de comunicación digital lo que queremos es acercar la psicología y los problemas que tiene la sociedad hoy en día, especialmente de la población joven, específicamente los jóvenes y adolescentes de 12 a 20 años aproximadamente. Nosotras queremos especialmente dar visibilidad y normalizar la función que tiene la psicología y hablar de temas más tabú y no con tanta visibilidad, que serían, por ejemplo, la depresión, la soledad o, en este caso, el acoso escolar, que es el tema que vamos a hablar ahora a continuación. Ahora mismo estamos en directo desde Instagram, en nuestra cuenta de @psiconet. En caso de que no lo podráis ver, no os preocupéis porque resubiremos esto en YouTube. Si no es mañana, será pues dentro de 2 días. Así que no os preocupéis. De nuevo, hola a todos los que nos estén viendo en directo ahora mismo desde Instagram. Y bueno, sin más dilación, vamos a dar comienzo a esta mesa. Y con ello vamos a presentar a nuestras 2 maravillosas invitadas de hoy. En este caso tenemos a nuestra izquierda a Irene Martínez. Buenas tardes, Irene. Buenas tardes. ¿Te gustaría presentarte? Bueno, pues yo soy la parte que viene a hablar de la psicología. Yo soy psicóloga sanitaria, tengo un equipo de trabajo, ¿no? Una consulta de psicología, trabajamos en espacio de Develop. Y bueno, pues nosotros trabajamos tanto con adultos, adolescentes, niños y obviamente pues en todas estas edades pues muchas veces nos toca intervenir con temas de bullying, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a ver qué podemos aportar a la mesa. Perfecto, muchas gracias. Y bueno, a mi derecha tenemos a Martina Ripoll. Buenas tardes, Martina. Buenas tardes. Ella es en este caso va a representar la parte tal vez menos profesional, que sería, pero sí la parte más humanizada de esta mesa redonda, y es que ella va a venir como una testigo de víctima de bullying, ¿no? Martina, ¿qué nos puedes contar de ti? Pues, hola a todos, muchas gracias por invitarme a esta mesa. Pues nada, soy estudiante de periodismo, estoy en cuarto como Alicia, y pues nada, sufrí bullying desde los 12 hasta los 16, más o menos, sobre todo en el instituto. Y bueno, quiero contar, si puedo dar un poco mi opinión y mi vivencia sobre el tema, pues bueno, sobre todo para el hecho de lo que estabas hablando antes, de prevenir y de pues lo que falló en mi caso que no fallé quizá en otros. Bueno, pues muchas gracias a ti también, Martina. Me gustaría empezar con algo esencial, y es que quiero saber exactamente por qué consideráis que es necesaria vuestra intervención en esta mesa. ¿Cuál es vuestra relación exactamente con el acoso escolar? ¿Algo que consideréis que es necesario decir? Bueno, yo creo que desde la rama de la psicología, tanto por sensibilizar y buscar herramientas para la prevención, como ya desde cuando, pues desgraciadamente, tenemos que llegar a una intervención, pues a lo mejor in situ, ¿no? En el momento en el que igual una persona está siendo víctima de un bullying, y tanto esa persona como sus familias, ¿no? Que a veces parece que nos quedamos con el menor, ¿no? Pero que los padres también están implicados. Hay que darles herramientas, hay que acompañarles, hay que guiarles. Y luego lo que yo siempre digo, que parece que una vez que se ha terminado la situación de bullying, porque se han tomado las medidas necesarias o porque a lo mejor pues, hemos tenido que tomar la decisión, que no siempre tengo claro que sea correcta o no, de sacar a la persona de ese colegio o instituto y hacer por parte de ella ese cambio,
pues ahí no ha terminado todo, ¿no? Porque no deja de haber unas secuelas que pueden perdurar y que hay veces que generan daños psicológicos que se mantienen en el tiempo y hay que trabajarlos también. ¿Tú, Irene, sueles ver muchos casos de estos en tu consulta? Sí, sí que tenemos casos, sí. Sí, generalmente de instituto, por ejemplo, diría, ¿no? Más de adolescencia. Yo creo que todavía falta sensibilizar porque aquella frase, ¿no?, que se suele decir de, esto ya pasaba en mis tiempos, ¿no? Esto son cosas de chicos. Pues yo creo que en primaria igual no se le da tanta importancia, pues tienen que aprender, tal, pero suelen venir más cuando ya es tema de instituto, ¿no? Que al final también el acoso suele ser más grave. ¿Y no crees que puede ser peligroso que en primaria tal vez no se le dé tanta importancia por ser asunto de críos? Total. Es que supongo que lo abordaremos más adelante en la entrevista, pero yo creo que la prevención y la sensibilización, si empezamos en el instituto, ya vamos tarde. Vale, pues muchas gracias. Y a Martina, sobre todo, me gustaría preguntarte en lo que puedas decirme o contarme, o quieras tú contarme, cómo ha sido tu experiencia con el acoso escolar. Bueno, pues esto fue porque yo, cuando estaba sufriendo el acoso escolar, vivía en un pueblo de Zaragoza, y entonces todos los chicos que salíamos de primaria íbamos a un mismo instituto en Zaragoza. Explico esto porque tiene que ver con luego lo que pasó, cómo se desencadenó todo. Yo iba a un colegio, conocí a un chico que era de un año más que yo estaba en quinto, él estaba en sexto, y cuando él se fue al instituto en su año, y cuando yo pasé al instituto con este chico, pues la verdad es que había buena relación, muy majo, tal, y a ver, igual tonteamos un poco en ese momento, pero te quiero decir, eso sí que eran cosas de niños, ¿no? Y cuando pasé al instituto, pues sí que ahí había cambiado totalmente la dinámica. En mi caso fue porque me pusieron en una clase donde había muchos repetidores, no por el hecho de que fueran repetidores, que no, eso es otra cosa aparte, evidentemente yo ahí no me voy a meter, sino porque eran personas mucho más mayores que yo, en algunos casos 2 años más mayores que yo, y ya la verdad es que eso cambia bastante, ¿no? Y entonces este chico, pues aunque ya nos conocíamos y teníamos buena relación, empezó a acosarme, me insultaba, me dejaba por los pasillos, sobre todo se metía con mi peso, todos sus compañeros también, un grupito que tenía, e incluso se llegaban a meter con mi familia y tal. Nosotros, como yo vivía en un pueblo, nos llevaba un autobús del instituto al cole y del cole al instituto, para que me entendáis. Y fue allí pues cuando un día me empezó a insultar, me empezó a insultar. Yo le contesté y me pegó un puñetazo en el brazo y un puñetazo en la cara. Entonces, claro, pues ahí ya, claro, obviamente la cosa fue muy a más. Fue la primera vez que me dio un ataque de ansiedad por eso. Entonces, claro, mis padres hablaron con el instituto, le dijeron que lo mejor era que no denunciaran porque esta persona, su familia era bastante, según ellos, problemática. Yo creo que también fue un poco porque no querían enfrentarse a lo que es tener una denuncia porque ha pasado algo y tú no te has dado cuenta, pero bueno. Y eso es un poco lo que os puedo contar. Si tenéis alguna duda, pues me podéis preguntar. Me ha impresionado bastante que llegar a ser hasta físico el acoso, pero bueno, al final pues el acoso pues puede llegar siempre a lo físico, que siempre es lo que se intenta evitar. Y es ahí, a partir de lo físico, cuando ya empieza a saltar las alarmas de todo el mundo. Pero bueno, ya que estamos hablando de esto, me gustaría preguntaros a ambas, ¿dónde creéis que están los límites del bullying? ¿Qué es el bullying para vosotras? ¿Dónde acaba y dónde empieza? Venga. Bueno, al final el bullying hay que distinguir de lo que es, voy a decirlo un poco así, una broma pesada, ¿no? O sea, hay veces que yo veo que los menores se hacen una broma pesada y ya entre ellos hay risas de es que me están acosando, es que es bullying, es que eres un acosador. Y nada más lejos de la realidad, ¿no? O sea, al final el bullying no deja de ser una situación de violencia, pues puede ser física, psicológica, incluso ciberbullying, ¿no? Que hoy en día está tan en auge, que se ejerce contra la víctima, que puede ser una persona, puede ser varias personas, o puede ser un grupo en concreto del centro escolar, y que tiene esa intención de hacer daño y que además se mantiene en el tiempo, ¿no? Que es algo que se repite. Entonces, claro, cuando tú metes la pata, ofendes a alguien, le haces una broma pesada que no era tu intención, te disculpas, no lo vuelves a hacer, le integras en el grupo, pues yo creo que eso no es una situación de bullying, ¿no? O sea, hay un límite
la intencionalidad y la repetición constante es donde yo creo que ahí está el límite que dices, esto no, esas cosas de niños que decíamos, ¿no? O esto que ha sido sin intención o ha sido pues por inmadurez, o donde realmente me estoy buscando ensañar con alguien, ¿no? Y humillarle o tengo esa lucha de poder. Y desde tu punto de vista como víctima, Yo creo que es muy importante lo que ha dicho lo último, y que es la relación de poder que se hace entre el bullying, o sea, el que sufre el bullying y el que lo provoca, ¿no? Porque al final es que te hace sentirte pequeña, te hace sentirte cada vez, cuanto más avanza el acoso y más avanza el daño, te hace sentirte pequeña, cada vez tienes más miedo a contarlo porque sabes que quizá no te crean, o quizá piensas que lo estás exagerando y que no es para tanto, o como ves que la gente que lo ve, que está alrededor tuyo, se calla, ¿sabes? En plan, como que te hace además sentirte, más de pequeña, como impotente, ¿sabes? Entonces yo creo que es un poco la relación de poder es muy importante. Más, yo creo que perdona que te interrumpa, pero es que No, yo claro. creo que en el ejemplo que has contado se ve clarísimamente, ¿no? O sea, hay un momento en el que me parece que decías me estaba insultando y entonces yo me defendí y entonces ahí empieza esa lucha de poder de yo te freno, pues espera que si te vas a defender yo voy a lo siguiente, ¿no? Que es que te doy un tortazo, te doy un puñetazo, entonces claro, tú tienes que tomar una decisión, yo voy a más o me quedo aquí porque me da miedo que es lo siguiente que me vas a hacer. Claro, entonces eso ahí es. empiezan esos juegos, ¿no? Que dices, no sé si es mejor actuar o dejarlo estar, nos quedamos como estamos porque no sé si las represalias pueden ser mayores. Total. y habíais mencionado una cosa que creo que la habéis mencionado las dos, que es también la parte de intención, ¿no? Intención de hacer sentir menos. ¿Creéis que no se consideraría bullying en el caso de que se hicieran algún tipo de prácticas que podrían ser consideradas bullying, pero a lo mejor esos niños, esos jóvenes no tienen realmente esa intención? ¿Creéis que también entraría en esa casilla de bullying? Porque hay mucha gente que después de ser denunciados muchas veces dicen que ellos no lo veían así. En esos casos, ¿qué consideráis? Es que yo creo que es complicado tratar mal a alguien de forma reiterada, ver cómo reacciona, ver si llora, ver si se siente mal y no ser consciente de que le estás haciendo daño. O sea, por mucho que tu intención a lo mejor, venga, vamos a pensar que no es esa, pero en el momento en que, jolín, tú discutes con tu pareja, le sueltas una frase mal soltada porque es el momento del calentón y tú no tienes intención de hacer daño, pero le has ofendido y te das cuenta que has ofendido y paras ahí, ¿no? Entonces, creo que es difícil ser un acosador, ¿no? O ser un agresor y decir después yo no tenía intención, no sabía yo que estaba haciendo daño. Me resulta complicado de creer, la verdad. Puede ser. ¿Tú, Martina? Sí, yo creo que yo opino lo mismo que ella. Yo creo que, a ver, intención tiene que haber, porque si no, o sea, si no era tu intención meterte con esa persona y la ofendes, la ves que llora o la ves que se queja o la ves que tal y lo sigues haciendo, pues es que eres un poquito psicópata, ¿no? O sea, si lo sigues haciendo y no te das cuenta, es que igual no sabes tampoco interpretar muy bien los sentimientos de las otras personas, pero bueno, yo creo que sí, evidentemente hay intencionalidad. O sea, podéis concluir más o menos que siempre detrás de ello hay una cierta intencionalidad, hacer sentir mal. Y relacionado con esto, ya que estamos hablando de ello, os quería comentar, en estos casos, a quién deberíamos responsabilizar, porque hay mucha gente que en estos casos culpan a los padres del agresor, culpan al centro, culpan a los profesores, culpan a la propia víctima por no defenderse, culpan al propio joven o niño agresor. ¿Hay un responsable de esto o es un problema más profundo? Me parece muy buena pregunta y muy complicada, la verdad. O sea, yo creo que casi podríamos estar más de acuerdo en que le quitaríamos responsabilidad a la víctima, aunque, ojo, que hay muchas víctimas que están del lado de víctima, pero también son agresores a su vez con otras personas, ¿no? O son víctimas, pero también están provocando ellos y están acosando y luego se lo devuelven. Pero bueno, yo creo que casi estaríamos más de acuerdo en que a lo mejor la víctima no es tan responsable como otros. Pero es que habría que analizar cada caso, porque yo creo que hay muchos agentes implicados en todo esto. Entonces, obviamente el agresor tiene un papel directo, ¿no? Si tú no estás agrediendo, no tienes responsabilidad de nada. Pero hablando de menores, ¿no? Si nos ponemos un poco en cada caso a tirar del hilo, ¿de dónde vienen estos menores, no? Pues en tu caso, por ejemplo, tus padres comentaban que era una familia problemática. Claro, pues es que si vivimos una familia desestructurada, que a lo mejor los padres, como forma de solucionar los conflictos, se lían a guantazos, ¿no? Con agresiones físicas o te excluyen de la familia,
pues entonces el agresor es el culpable o hay una parte de responsabilidad de los padres que no están haciendo una buena labor educativa de resolución de conflictos. Ahí ya tendríamos dos partes. Si el centro educativo no responde como tiene que responder, pues también está siendo una parte que mantiene. Los testigos no frenan este acoso y no ponen esa presión social y dicen que hasta aquí, que nosotros no toleramos esto, pues claro, también tienen su parte, ¿no?, de responsabilidad. Al final se ha visto que es muy importante el papel de los testigos en frenar el acoso escolar y hay testigos siempre. Entonces, si no intervienen, pues también tiene una parte. Entonces, creo que habría que analizar cada caso, pero aún así me parece que hay mucha responsabilidad compartida por parte de todos, sin duda. Por ejemplo, Martina, ¿tú qué dirías? ¿Quién sería el culpable principal de tu caso? A ver, el culpable principal evidentemente es la persona que lo ejerce, ¿no? Yo creo. Obviamente. Pero claro, luego también estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho ella, porque al final son muchas cosas, ¿no? Lo que lo comparten. O sea, al final, pues en mi caso, yo creo que lo que más falló fue el centro escolar. Porque yo me acuerdo que se hiciera, claro, después de que pasara esto, mis padres quisieron ir a hablar, evidentemente, con la jefa de estudios y con el director, y se conformó como una reunión de profesores para, pues, a ver si se le podía poner a ver qué solución querían llegar o lo que sea, ¿no? Y una profesora me llegó a decir como que si él y yo habíamos tenido algo porque a veces los hombres no sabían expresar sus sentimientos. Dije, hombre, eso es un comentario que vaya tela, ¿no? Pero yo creo que al final también es verdad que lo único que quisieron hacer, en vez de hablar con los padres o tal, fue cambiarlo de ruta del autobús, que al final me lo seguía cruzando igualmente por los pasillos. Pero bueno, es lo que hay. Pero bueno, al final yo creo que el tema de la prevención y el tema de, pues eso, del apoyo de los docentes a las personas que están siendo víctimas de esto es muy importante. Obviamente luego también tiene que ver la educación que haya recibido esa persona, yo creo que también es muy importante, y me dirás tú si estás de acuerdo conmigo o no, que es también muy importante cómo esté educada la persona que recibe el bullying, porque al final también si tú tienes una buena base en ese sentido, tú tienes una buena ¿cómo se dice? Una familia que te ha apoyado en todo lo que tú has decidido hacer, una autoestima. Yo creo que es mucho más fácil combatir el bullying. O sea, combatirlo no, pero me refiero que no te haga tanto daño a... Eso es. Sí, no, hombre, obviamente, al final se habla del papel de las víctimas, ¿no? Como el perfil de personalidad que puedan tener y siempre se intenta decir, pues yo qué sé, pues igual de colectivos desfavorecidos o con, yo qué sé, algunas características físicas determinadas, pero no siempre es así. A veces no son personas que físicamente o por el colectivo que sean llaman la atención, pero igual, pues bueno, tienen unas carencias en habilidades, entonces el que es capaz de defenderse y el que encima tiene apoyo social a su alrededor, de familia, de amigos, de quien sea. Claro, eso es una base muy buena, ¿no? Para decir, aquí pongo un límite y no lo vas a traspasar. Y aún así hay veces que tampoco te libras, ¿no? Pero claro, que tengas un buen apoyo familiar es fundamental para poder salir de esto, desde luego. Bueno, es curioso, ¿no?, que ambas habéis mencionado un poco que al final la culpa es muy compartida entre varios factores, aunque también ambas habéis mencionado lo de que la propia personalidad de la víctima y cómo ella haya sido criada tiene mucha influencia, ¿no? Al final acabamos siempre hablando también mucho de la víctima. Os quería comentar, que lo ha mencionado Martina hace nada, ya que estamos hablando mucho del después, ¿no?, de las consecuencias, hablar un poco del antes, de la prevención. Vosotras, si tuvierais alguna manera de poder, pues, ejercer una ley de prevención contra el bullying o el acoso escolar, ¿qué haríais en ella? Como ley, no te sé decir como ley qué haría. O sea, yo sí tengo claro, o creo que tengo claro, qué cosas tendríamos que hacer para prevenir, y aún así me parece complicadísimo, porque, fijaros, es que además, de hecho, no sé si fue a principios de esta semana o la semana pasada, salía en el periódico Y Aragón un artículo que decían que 8 de cada 10 padres no son conscientes de que sus hijos, ejercen violencia hacia los demás. Entonces, es complicadísimo, porque al final lo que pasa dentro de un instituto, un centro educativo, tu chico no se comporta igual en casa que fuera. Entonces es muy difícil, ¿no?, la prevención. Hay muchas cosas que se nos escapan.
pero yo creo que la labor fundamental que hay que hacer es la sensibilización, pero no solo desde campañas a lo mejor publicitarias, ¿no?, que son súper importantes, o desde los propios centros, pero creo que hay que sensibilizar también a los niños desde muy pequeños y a los padres, ¿no? Entonces, yo veo que hay muchas campañas de sensibilización que están muy bien, pero que se centran mucho en el papel de la víctima, ¿no?, sus características psicológicas o sus habilidades, en empatizar con la víctima, y cómo es el agresor, como dejándole como una persona pues que no es digna, ¿no?, de estar en el grupo, pero no hay una sensibilización real hacia los testigos, que al final son los que te van a cortar todo esto, ¿no? Entonces creo que la prevención pasa por sensibilizar a todos los que están viendo, aunque no estén sufriendo directamente. Y creo que tiene que empezar pues primero desde las casas, ¿no? O sea, mira, por poner un ejemplo personal que me está viniendo a la cabeza ahora, mi niña tiene 2 años, que no está en esta época todavía, pero con 2 años ya empiezan pues que se muerden, se quitan los juguetes, se pegan, se no sé qué. Y cuando le mordieron a ella por primera vez, pues es como, ay, mi niña, que le han mordido, pobrecita. Pero ojo, en el momento en el que ella me dijeron en la guardería, es que ha mordido. Y dices, es que no sé qué prefiero, ¿no? Si que sea el que muerde o el que lo recibe. Y yo creo que a los padres, que no estamos en este tema, ¿no?, de psicología y no somos tan conscientes, decimos, ni víctima ni agresor. Pero es que faltan todos los demás, que son los testigos. Entonces, si te pegan, te defiendes, es lo que se oye muchas veces. No se pega, que está mal. Ya, pero se oye muy poco el decir, si tú ves que a un niño le están haciendo algo, pregúntale si necesita ayuda, ofrécele tu grupo de amigos, dile si quieres ir a hablar que vayáis juntos a hablar con el profesor. Entonces, creo que una parte de prevención que falta mucho todavía es toda la gente que está alrededor viendo lo que está pasando y no están haciendo nada. Creo que ahí la sensibilización nos está fallando. Sí, son justo de los que pocas veces se habla, ¿no?, de claro, los que están alrededor. Claro. Y muy pocas veces se les culpabiliza. Claro. ¿Tú, Martina, qué te gustaría que hubieran hecho para intentar prevenir tu caso, por ejemplo? Pues, a ver, yo creo que es muy importante lo que dice ella de la sensibilización. Es verdad que es muy difícil, porque al final no puedes llegar a todo el mundo, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que deberían más sensibilizar. Yo creo que, por ejemplo, cuando yo iba al instituto, no sé si es así también, había charlas, por ejemplo, para prevenir la drogadicción, para prevenir el uso de los teléfonos, porque claro, justo cuando yo empecé, se empezó a usar más el tema de los teléfonos y tal. Pues quizá habría que hacer algunas charlas y tal, en las que a los padres se les explicara cómo prevenir a sus hijos y cómo hacer que no sean bullies. O sea, las dos cosas, cómo darle esas herramientas a sus hijos si están sufriendo bullying, y al revés también, o sea, para que no sean los bullies, ¿sabes? Uh-huh. Y creo que también es muy importante lo de los testigos que has comentado tú, porque al final cuando estás sufriendo bullying te das y te giras y ves que todo el mundo, o sea, cuando a mí me pegó en el autobús, me giré y vi que todo el mundo como si se la trajera, ¿sabes? Como si estuviera soplando el aire. Ostras, vale que, pues eso, que todos al final tenemos miedo, ¿no?, a que si somos los que somos la disruptiva, ¿no?, pues al final nos puede afectar también a nosotros, pero es que la otra posición es todavía peor. Claro, tú te estás dando cuenta que te están acosando y que te están haciendo daño y ves que el resto de la gente no hace nada, es todavía mucho más duro. Es que a veces yo creo que el tortazo que te puedan dar te duele físicamente y eso se cura y ya está, pero el darte la vuelta y ver de alguna forma la soledad, ¿no? La humillación de es que nadie me va a tender la mano, o sea, es que nadie va a hacer nada, estáis todos mirando y seguramente cantidad de los que fueron testigos quisieron hacer algo, dijeron esto no está bien, pero por miedo a intervenir y a acabar igual, pero claro, eso sí intervienes tú solo, pero si todos estamos sensibilizados para decirle al agresor, por aquí esto no pasa, claro, somos más valientes, ¿no?, en equipo y el otro se acobarde y dice, vale, pues la presión de grupo me puede. Entonces yo creo que falta mucho. De hecho, es que se ha visto que cuando se intenta buscar soluciones de alguna forma mediando entre agresor y víctima, no se llega a nada. Se llega cuando se hace que el resto de la clase se implique, o del centro educativo. Claro. Sí, es cierto que al final tal vez la clave sea un poco en aprovechar lo que es la mente colmena, ¿no? Intentar no solo darle valentía a la víctima, sino darle valentía a los espectadores, porque al final, una vez la víctima no se sienta sola, tal vez el problema ya no sea tan difícil de solucionar. Al final es eso, ¿no?
el sentirse tan pequeño, tan débil, cuando ves que el resto de gente piensa igual que tú, porque al final sí que es verdad, ¿no? Lo que decías, la mayoría de gente no sabe que lo que está pasando no está bien, pero no se atreven a intervenir. Y en el momento en el que la víctima ve que no es la única que lo piensa así, sino que el resto de la gente tal vez lo piense, yo creo que en estos casos tal vez sería el acosador, ¿no? El que se sentiría más pequeño, tal vez eso sería lo ideal. Me gustaría preguntarte a ti, Irene, ¿qué medidas se toman en consulta a nivel psicológico con las personas que ves que tal vez están sufriendo de acoso escolar? ¿Qué apoyo les ofreces tú? Vale, pues aquí hay un apoyo, como decíamos, en distintas vertientes, ¿no? Por un lado, a los padres. Al final, en mi caso, por ejemplo, cuando ha venido gente a consulta porque sus hijos están sufriendo bullying, realmente vienen porque se sienten de alguna forma, digamos, como desamparados, ¿no? Como no sé qué hacer, porque en el centro a lo mejor no nos están dando la ayuda que necesitamos, porque nos dicen que le cambiemos y nos parece justo cambiar a mi hijo cuando creo que se tendrá que cambiar el agresor, ¿no? Entonces, vienen ya en esa situación. Cuando el centro funciona bien, detectan rápido, ponen medidas, pues como que todo se aplaca de otra forma y yo creo que el impacto psicológico creo que es menor porque también el que es víctima se siente apoyado, ¿no? Y siente que hay una defensa hacia él y se siente pues menos indefendido en ese sentido, indefenso. Pero cuando vienen hay que hacer ese apoyo y ese acompañamiento con los padres para que sepan tomar buenas decisiones y para que sepan también cómo apoyar a su hijo, ¿no? Porque claro, hay muchos miedos de no ir al instituto, pero si el agresor ya no está, si lo han cambiado, ya, pero tenía mucha gente que no estaba conmigo y saben lo que ha pasado y tampoco se acercan del todo a mí todavía. Entonces hay que echarles una mano a ellos, a guiarles, a acompañarles y darles herramientas para que puedan poner en práctica con sus hijos. Y luego con los menores que son víctimas, pues es que hay tanto trabajo porque al final, si hablamos, por ejemplo, sobre todo en la adolescencia, sabemos que la adolescencia es una época en la cual como que nos alejamos de la familia, ¿no? Y lo que nos importa es el grupo de iguales, a partir de ellos generamos nuestra personalidad, nuestra identidad, pero claro, cuando tú tienes un grupo de iguales que te dice que tú no vales y que tú no eres digno de formar parte de, eso hace muchísimo daño a muchos niveles, entonces te mina tu autoestima, no te permite seguramente desarrollar tus habilidades sociales como a otra persona que no está sufriendo esto, porque claro, al final ser una persona con buenas habilidades sociales implica saber defenderse, saber decir esto me molesta, saber dar tu opinión, saber dar, yo qué sé, hacer una petición, pero si tú ves que no eres digno porque cuando haces algo de esto todo va contra ti, pues al final tus habilidades sociales van quedándose ahí como rezagadas, ¿no? Hay que trabajar muchas emociones, la culpabilidad. O sea, hay mucho que trabajar, al final hace daño a muchos niveles. A nivel biológico, al final tenemos la amígdala, ¿no? Que está muy relacionada con las emociones y que se activa mucho con el miedo. No deja de haber una hipervigilancia, incluso cuando ha pasado el peligro, ¿no? De ver dónde viene otra humillación, de dónde puede pasar algo, y hay que aprender un poco a relajar todo esto una vez que ya, digamos, el temporal ha pasado y a saber confiar otra vez en los demás. Entonces hay que hacer mucho acompañamiento en todo esto. En procesar el trauma es complejo. Claro, sobre todo imagino que te dedicarás a intentar sanar el trauma, ¿no? Claro. ¿Y tú, Martina, alguna vez has acudido también a ayudas psicológicas para intentar superar el trauma? ¿Cómo ha sido? Pues estuve 2 años en terapia. Realmente ha sido hace poco, porque, o sea, yo siempre he tenido toda mi vida, a raíz de la terapia me he dado cuenta de que he tenido toda mi vida ansiedad. Pero claro, vino bastante porque, claro, lo que decía ella, que al final cuando tú te estás formando y te da la sensación, o sea, todos tus inputs son no vales, no vales, no vales, no vales. No me refiero a mi familia, que mi familia me apoyó en todo y por supuesto fueron como mi punto de apoyo más grande. Pero cuando eso, pues no vales, no vales, no es suficiente, no es suficiente, no es suficiente, al final se te acaba quedando dentro. Aunque tú pienses, yo me daba autopalmaditas en la espalda, en plan, yo he superado el bullying sin tener que ir a terapia. Ni de coña. O sea, luego te pasa esto y de repente te viene todo el mare magnum que no has sabido gestionar, porque en ese momento, es verdad, tengo 28 años, es verdad que en ese momento tampoco estaba tan en alza lo del tema de ir al psicólogo. Era más difícil que unos padres directamente dijeran, pues la llevamos al psicólogo. Y entonces, claro, tuve que tomar la decisión como adulta de decir, ostras, esto se me está comiendo. Y, hombre, es duro porque empiezan a salir cosas. Es más, mi cerebro había
borrado absolutamente, haber bloqueado absolutamente el tema cuando me pegó. No me acordaba, o sea, yo sabía que había pasado porque mis padres, o sea, en plan, yo hablaba con mis padres y todo esto y sabía que había pasado algo, pero no tenía el recuerdo vivido de ese recuerdo. Claro, luego en terapia, pues intentando pues un poco desmigajar todas las emociones y todo lo que se vivió en ese momento, pues con mi psicólogo al final me llegué a acordar. Siempre o sea, los traumas siempre los tenía con el tema del olor. Entonces yo olía la colonia de este chico y me ponía atacada de los nervios, siendo que hacía, pues esto se pasó con 14 años, pues igual habían pasado 10 años, ¿sabes? Me ponía atacada de los nervios y no entendía por qué. Y claro, porque eso revivía el trauma. O sea, ahora, después de 2 años de terapia, 2 años y medio, pues ya eso es ya un recuerdo y no un recuerdo traumático. Pero sí, es súper importante. Muy importante, porque sobre todo si lo sufres, yo no sé cómo si lo sufrieras en la primaria, pero si lo sufres en la adolescencia, es como que te das cuenta de que eres un bicho raro, que no sabes dónde encajas y que encima piensas que eso va a ser para toda tu vida. O sea, que no, en ese momento, luego ves que no, que hay gente normal que te acoge en sus grupos y que no siempre vas a tener esa dinámica, ¿no? Pero es una dinámica muy complicada de gestionar, sobre todo con 14 años, claro. Claro, es que está genial porque parece que el bullying tiene unos efectos negativos a corto plazo, pero es que es el vivo ejemplo de que esto no se queda ahí, ¿no? Que es que hay unas consecuencias, que hay unos cambios a nivel biológico, a nivel cerebral, que afectan, ¿no? Y es lo que decíamos, al final el hipocampo, que tiene mucho que ver con la memoria, se había afectado. Y esa amígdala que comentábamos es que pasa lo mismo, ¿no? O sea, tú de repente recibías pues ese estímulo que activaba en tu memoria unos recuerdos y tu amígdala decía, hola, estoy aquí, urgencia, peligro, algo está pasando. Y realmente tú mirabas a tu alrededor y decías, pues si no pasa nada, ¿no? Pero claro, es que todo eso es... Por eso antes que decías, ¿cuál es el papel de los psicólogos? Pues es que eso es muy importante porque todo eso hay que procesarlo muy bien y que las personas sepan, no está pasando nada, te pueden pasar estas cosas ante ciertos estímulos, tienes que saber cómo calmarte, te damos herramientas. O sea, es que no lo puedes haber explicado mejor, la parte práctica de todo esto, claro. Ya, la parte de la ansiedad, el trauma, es una parte muy complicada. Me alegro mucho, Martina, de que te ayudara la terapia a ti. Y bueno, a lo mejor un poco cambiando el tema, pero aprovechando que, como había comentado antes Martina, que justo tú habías empezado un poco, te pilló lo que es el acoso escolar, te pilló justo en la época en la que empezaban los móviles y todo eso. Quería hablar sobre lo que es un poco el Internet, que al final es un arma de doble filo en este tema. Y es que, bueno, muchas veces puede servir de refugio, ¿no? Para los que se consideran bichos raros o personas que están aisladas por el tema del bullying, como tú habías dicho, Martina. Pero al final el Internet también ha dado luz a lo que ahora es el ciberbullying, ¿no? Que es que ya no es solo en la escuela, sino que pues, te se pueden seguir acosando más allá de ello. Entonces, primero me gustaría preguntarte a ti, Martina, si a ti te llegó un poco algo de lo que fue la etapa del ciberbullying. Pues la verdad es que no, porque, o sea, por Messenger, sí, eso se puede considerar ciberbullying, pero creo que no. O sea, en realidad eso no me tocó tanto. Sí que es verdad que en mi instituto ya hubo algún conato de que nos quitasen los móviles, que hubiera más restricciones y tal, porque sí que hubo alguna foto que se filtró, alguna foto con contenido sexual. Sí que es verdad que eso sí que pasó, pero a mí no me llegó a afectar, pero creo que es un melón muy gordo para abrir porque ahí, o sea, se ve incluso, ya no solamente, ya no tengo tan claro, o sea, porque no lo veo claramente, el bullying que se le hace a las personas anónimas, por decirlo de alguna manera, pero es que el bullying que se le hace a las personas públicas y que encima ¿cómo se dice? Se escudan en que no, es que eres una persona pública y es a lo que te expones. Pero bueno, o sea, yo creo que estar detrás de una pantalla nos ha dado una impunidad que no tendría, o sea, yo no me creo que la mayoría de la gente que le dice me lo invento, a Rivers que la van a matar, por ejemplo, se atreverían a decírselo viéndola por la calle, ¿sabes? Entonces es que nos ha dado una impunidad que no, vamos, que es, o sea, es muy peligroso eso. ¿Tú crees que si a lo mejor te hubiera pasado en estos años, hubiera sido distinto tu caso? Tal vez. Porque me hubieran acosado también por redes sociales. ¿Crees que podría haber cambiado? Hombre,
Pues no lo sé, puede ser. Quizá en el sentido de grupos de WhatsApp que ahora se hacen, que se rulan fotos, cosas así, pues puede ser. A mí no me afectó, con lo cual no te lo sé decir, pero podría ser que sí me hubiera afectado, sí. Y a ti, Irene, pues me gustaría preguntarte, en tu caso más profesional, si has visto, bueno, en tu consulta, casos de este tipo, ¿no? Algún joven preocupado porque, sobre todo, que le acosan por redes o cosas así. Sí, o sea, las redes es tal cual decía Martina, ¿no? O sea, ofrecen un anonimato que en realidad luego no es tan anónimo, pero ofrece esa sensación, ¿no?, de anonimato. Y, o sea, yo he llegado incluso a ver en grupos de amigas una amiga mandando mensajes, correos electrónicos con cuentas falsas, transmitiendo rumores sobre una del grupo, cuando luego las ves juntas y son todas tan amigas y nadie se puede imaginar que es ella, ¿no? Entonces, y esto hablo, por ejemplo, estoy pensando en este caso en concreto, es de primaria. Entonces, sí, o sea, es una herramienta que, como bien decías, para gente que se siente más sola, o es una herramienta muy poderosa en muchos sentidos, ¿no? O sea, gente que tiene, pues no sé, una determinada patología, una enfermedad, puede encontrar gente, ¿no?, que sea un apoyo y que entiendan lo que están viviendo. Pero para otras personas mal usado, o sea, es que es peligrosísimo. Y es tal cual con los influencers, ¿no?, y estos personajes públicos. Jo, es que escuchas entrevistas que les hacen o podcast y siempre hay una pregunta: ¿y tú qué tal llevas el tema de los haters? O sea, como si fuera lo más normal del mundo. Es que ¿cómo podemos preguntar eso si es que no es lo más normal del mundo, ¿no? Entonces, hay mucho ciberbullying hoy en día y yo creo que va de la mano del bullying que se puede hacer cara a cara en los institutos o en los colegios. Y es dolorosísimo porque al final amplías la humillación a mucha gente, ¿no? O sea, y en Zaragoza, por ejemplo, que al final nos conocemos todos, es que no se queda en tu círculo del instituto, es que llega a distintos institutos del barrio, ¿no?, de la zona, y saben lo que te están pasando y es una humillación a gran escala y transmiten rumores. O sea, es complicadísimo y es muy difícil de frenar también porque al final tú puedes descubrir quién es el que ha mandado un mensaje, una foto que no tenía que haber mandado, pero es que eso va a permanecer. Es que esa persona puede tener, pues yo qué sé, su castigo, ¿no? Puede tener su remordimiento, disculparse, pueden lo que sea, pero es que todas las fotos que nos han pasado permanecen y eso queda ahí. Y la víctima lo sabe, entonces es muy complicado. Sí, es lo que dices. Además, el Internet al final, lo que es el acoso o el bullying, al final se queda ahí, ¿no? No es algo que simplemente quede en la memoria, sino que además está ahí en físico. Claro. Mencionabas en el caso que has dicho de niñas de primaria. Por ejemplo, desde tu perspectiva, ¿crees que, por ejemplo, los móviles en el colegio y todo eso, las medidas que se deberían de tomar, que está saliendo ahora mucho sobre quitarlos, ¿tú qué opinas sobre eso? Totalmente. Totalmente. O sea, yo a las familias que vienen a la consulta, nosotros decimos muchas veces en consulta que no somos partidarios que los niños sean los primeros en tener móviles ni los últimos, ¿no? O sea, cuando el 75% de la clase tiene, pues bueno, pues a lo mejor hay que pensárselo, pero no de cualquier manera. O sea, tiene que haber un control parental instalado. Nosotros, si les acompañamos en el proceso, firman un contrato en el cual los padres pueden coger el móvil cuando les apetezca, pueden revisar. Claro, es muy aburrido, ¿no?, ver conversaciones que no tienen ninguna chicha, pero si tú intuyes que pasa algo, el niño tiene que saber que este móvil tiene un contrato y cuando yo te lo pido me lo tienes que dejar y poder tener acceso a todo lo que tengas, ¿no?, saber todas tus contraseñas por si te está pasando algo a ti, por si lo estás ejerciendo. Entonces, yo creo que los móviles en los institutos no sirven para nada. No sirven para nada. Es que en el instituto vamos a relacionarnos, vamos a estar atendiendo en clase, vamos a aprender, no lo vas a usar. No lo vas a usar. Pero claro, es complicado porque luego hay niños que viven lejos, estudian lejos de su casa, sus padres, pues avísame cuando llegues a casa si pasa algo. Entonces hay que adaptarse un poco a la sociedad, pero claro, con mucha educación y con mucho cuidado de cómo le damos un móvil a un menor. Hay que tener mucho cuidado con esto y hay que saber, y ellos tienen que saber que el móvil es nuestro. ¿Qué digo yo, no? Suena un poco así heavy, pero el móvil es mío y si yo quiero ver lo que está pasando porque intuyo algo, me lo tienes que dar. Y que las redes sociales son a partir de la edad que están permitidas, pero eso no suele ocurrir. Es cierto, no suele ocurrir. No sé si Martina querría añadir algo sobre este tema. Pues la verdad es que eso sí que yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho Irene, porque es que la verdad es que me parece preocupante, sobre todo cuando ves niños en un carrito que saben manejar súper bien un teléfono, dices, pero madre mía. Bueno, yo creo que sí que habría que restringir el tema del teléfono,
Porque, por ejemplo, en mi instituto, esto ya fue después de que yo estuviera, pero sí que es verdad que llegó incluso hasta la policía porque habían hecho una foto de un profesor y les estaban rulando por ahí, vejándolo, riéndose de él, tal. Entonces, claro, llegó hasta la policía porque lo que tú dices, al final todo lo que se comparte, aunque pensemos que lo borramos, en la nube sigue estando. Entonces, al final pillaron a la persona que fue y la expulsaron del instituto y no sé si le pondrían una multa o lo que sea, ¿no? Por eso, pero que sí, que O sí. sea, ponían a los padres. O sea, ponían a los padres, que no sé qué es peor. Pero bueno. Sí, pero bueno, eso, yo creo que sí que hay que restringir el tema del uso de los móviles. Bueno, pues muchas gracias hasta ahora. Vamos a cambiar un poco lo que es la sección. Ahora hemos estado preguntando sobre temáticas y ahora lo que vamos a hacer es vamos a responder unas preguntas que nos han estado haciendo la gente en directo desde Instagram. Muy bien. La primera pregunta que nos han hecho es ¿qué opináis de la reeducación de los acosadores? ¿Creéis que se pueden reinsertar o, por así decirlo, se les puede reeducar? Casi te diría que contestases tú, ¿no? Como que conoces a alguien, porque al final en consulta es verdad que no te trae la familia, oye, mi hijo ha sido un acosador, te traen a la víctima, ¿no? Yo tengo mi idea, pero no sé, casi me gustaría saber qué opinas tú conociendo a alguien. Yo creo que sí, pero yo creo que tienen que pasar muchas cosas para que eso se dé, tanto para empezar que la persona se dé cuenta de que lo que ha hecho está mal, porque al final, o que le dé la importancia que tiene realmente, tanto él como los padres. Al final, si es un menor, pues evidentemente tienen que estar los padres. Yo creo que sí, a ver, yo pienso que es que pensar que no sería muy descorazonador, ¿no? Pero yo creo que en principio sí. Pero lo que digo, tiene que ser con el apoyo de los padres, de la familia y con el apoyo del centro escolar y de, evidentemente, un psicólogo que esté preparado para eso. ¿Tú qué opinas? A ver, yo pues ya casi contesto a lo personal, ¿no? O sea, yo pensando en situaciones que pude haber vivido, compañeros que a lo mejor se metían con otros en el instituto, o sea, yo los conozco hoy en día y sé un poco cómo son y creo que jamás harían lo que hicieron siendo adultos, ¿no? Que son conscientes. Entonces yo creo que bueno, pues que son momentos de adolescencia complicados, de baja autoestima, de bajas habilidades, de necesidad de tener cierto control o poder o ser admirado por medios que no son los adecuados. Y yo creo que si les diéramos las herramientas necesarias para saber relacionarse de otra forma y estuviéramos al pie del cañón, yo creo que estas personas obviamente pues cambiarían. Pero claro, es verdad que primero tiene que haber un papel de los padres, ¿no? Porque son los que van a tener que pues favorecer estos recursos, y primero el padre tiene que reconocer que vale, mi hijo está agrediendo a otros, que no siempre es fácil, que muchas veces pues dicen no, mi hijo no. Entonces, bueno, lo que decía, que al final, que yo en consulta no he tenido, creo recordar, no he tenido nunca a ninguna familia que digan es que mi hijo ha estado acosando durante un año entero a un chaval, ¿qué hacemos? Entonces, bueno, pues me parece que si les diéramos las herramientas cambiarían las cosas, pero hay que favorecerlo por parte del entorno, claro. Ya, puede ser que a los padres a veces les duela más que su hijo sea un acosador que sea una víctima. Entonces, yo creo que es difícil, es un poco un tabú, yo creo, para ellos. Es que se tienen que sentir muy responsables, ¿no? De no haberse dado cuenta o de decir cómo mi hijo hace esto si yo no se lo he enseñado. Pero bueno, es que no son nuestros gemelos, ¿no? Tienen su vida, sus decisiones, sus acciones y hay veces que hay que corregirlas, claro. Claro. Bueno, otra persona ha preguntado que cuál creéis que es la edad con mayor incidencia de práctica. Supongo que se referirá a si creéis que hay una edad que sea como la peor para lo que es el acoso escolar o que más se dé. No sé si tendréis alguna opinión sobre ello. Yo creo que lo mayor es en el instituto. O sea, yo creo que según nos acercamos a bachillerato y a ya centrarnos un poco, universidad, la EBAU y tal, yo creo que ya se empieza a reducir. No digo por completo, pero yo creo que igual pues entre primero, tercero, incluso segundo, cuarto de la ESO más o menos. Al final en primero todos somos pollitos, ¿no? No sabemos muy bien de qué va, no sé que tengas clase con repetidores que son más mayores y ya saben de qué va pues el instituto. Yo creo que estaría un poco en esa franja. Puede ser también, tenga que ver la madurez o algo así. Claro. En tu caso que fue a los 14 años, ¿no, Martina? Sí, a los 14. Bastante, bueno, en el segundo de la ESO. Bastante con lo que sí. concordante con lo que ha dicho Irene entonces.
Otra persona ha preguntado qué creéis que piensa el abusador. ¿Se trata de una forma de llamar la atención, de ser aceptado por los demás, de no sentirse débil, etcétera? Pues yo diría todo. Una Yo mezcla. diría todo eso, sí. Yo creo que es una mezcla. O sea, yo creo que cuando yo digo una frase que suena como muy filosófica, pero es que creo que explica muy bien lo que son las personas pues, agresivas, ¿no? O que ejercen estas conductas, que dice, la salud es el silencio de los órganos. Entonces yo cuando cuento esto en clase les digo a mis alumnos, ¿te duele el riñón? ¿Sabes dónde está tu riñón? No. Y digo, porque está bien, ¿no? Y cuando son alumnos igual que tienen una parte física, ¿no? En el curso que están haciendo, ¿y la rodilla qué tal la lleváis? Fatal, me duele un montón. Y digo, claro, porque no está bien. Y como no está bien, da guerra, ¿no? Entonces cuando tú das de qué hablar para mal y pisoteas a los demás y les menosprecias, pues la gente dice, es que tiene mucho ego. Pues a veces sí, pero muchas veces es una falta de autoestima tremenda, que lo que está haciendo es que yo te tengo que menospreciar para yo quedar por encima, ¿no? Y sobresalir, y que además, si veis que yo tengo esa autoridad, ese poder, me vais a respetar, ¿no? Y en el fondo de alguna manera lo consiguen, lo que pasa es que hay que enseñarles que lo tienes que conseguir por los medios adecuados, ¿no? Pues gente con baja autoestima, con inseguridades. Yo creo que es una mezcla de todo lo que decían en la pregunta. ¿Tú, Martina, qué crees que fue en el caso de tu acosador? Yo creo también un poco lo que comentaba Irene, pues es que al final, luego no sé, o sea, ya nos enteramos después, porque por lo que contaba antes de que no querían que denunciáramos, es porque pues, la familia no era tampoco muy halagüeña, pues tal, pues igual quizá, ¿cómo se dice? Pues igual es porque quiere llamar la atención o paliar alguna cosa que le haya pasado en casa o no lo sé, la verdad es que yo puedo decir lo que yo pienso, pero vamos, yo creo que la visión que ha dado Irene me parece muy acertada. Perfecto, y ya la última pregunta que nos han hecho es, ¿son más acosadores los niños o niñas? En esto supongo que tú sabrás más de ello, Irene. Yo creo que no hay una gran diferencia en cantidad, sino en la forma, ¿no? O sea, las niñas, la forma de acosar es como más sibilina, ¿no? Es más un acoso psicológico, más de rumores, más de cuchichear, que eso hace mucho daño, ¿no? Y muchas veces pues genera precisamente la exclusión del grupo. Y los chicos yo creo que es como se les ve venir, ¿no? Son más directos, hay más insultos directamente, hay más agresiones físicas, digamos que se esconden menos, ¿no? No tienen tanto ese móvil psicológico, por decirlo de alguna forma. Entonces yo creo que hay más diferencia en la forma que en la cantidad. Sí, puede ser, ¿no? Que al final el acoso que hacen los hombres sea un poco más llamativo, entonces pueda parecer lo contrario. Y bueno, no sé si tendrías tú una opinión de esto, Martina, supongo que no. No, la verdad es que no, yo de esto no puedo opinar. Bueno, no pasa nada. Bueno, pues está llegando ya a su final esta mesa redonda, pero antes de terminar me gustaría haceros 2 preguntas esenciales. Y la primera, sobre todo, va a ir para ti, Martina, y es si crees en el perdón. Vaya pregunta. Sí y no. Y ahora lo explico. Sí creo en el perdón porque al final yo creo que si no perdonas no puedes avanzar en tu vida. Al final cuando tienes un trauma te cuesta volver a confiar, volver a perdonar, volver a tal. Yo creo que si no perdonas no olvidas, si no perdonas no avanzas. Y yo a esta persona ahora mismo simplemente lo que le deseo es que le vaya muy bien en la vida, pero que no me lo vuelva a cruzar nunca, si puede ser. Que vaya muy bien, que esté por su lado, yo por el mío, y sin problema. Es más, que yo creo que si ahora me lo cruzara, no sería tan bestia, porque sí que es verdad que en su momento es que me lo crucé y fue un poco complicado. Pero bueno, y digo que no también porque creo que no tenemos que olvidar lo que pasó. O sea, sí que, evidentemente, ya no es un trauma, por lo que explicaba antes con la terapia, pero creo que olvidar sería quitarle importancia. Y eso sí que tuvo importancia en mi vida y en la vida de muchas más personas, no con esta persona, sino en general, ¿no? Que al final es un poco que sí, yo perdono, pero no lo olvido, porque al final olvidar es quitarle importancia. Creo que es un poco eso, pero yo creo que es súper importante el tema del perdón por el tema de pues es un poco de avanzar en tu vida, ¿no? Yo con esta persona, después de eso, no volví a hablar. Me lo volví a encontrar una vez porque trabajaba en la gasolinera de mi pueblo.
le dije que por favor, con todo el respeto del mundo, que por favor me atendiera a otra persona y punto. Al final ha sido un poco por el lema de perdonar pero no olvidar, ¿no? Supongo que tú, Irene, sabrás también de eso, ¿no? Que es bueno para las víctimas al final perdonar, sea solo por ellas, aunque sea. Sí, no, a ver, es complicadísimo, ¿eh? Porque, joder, nada más perdonar porque tú tomas la decisión consciente de perdonar y no porque te haya venido la otra persona a decirte, oye, me doy cuenta de todo lo que hice, me equivoqué, lo siento muchísimo. O pues igual ahí sería más fácil, ¿no? Pero no, yo perdono porque yo quiero soltar y seguir avanzando y porque casi egoístamente yo quiero desprenderme de todo esto. Pero claro, es fundamental, es que si no te quedas enquistado, ¿no? Y por mucho que tú sigas con tu vida, las cosas van fluyendo y vas yendo bien, pero no dejas de tener ahí pues una carpeta, ¿no? Negra con toda la rabia y todos los sentimientos negativos. Entonces, cuando perdonas al final, como que los sentimientos de alguna forma se suavizan, ¿no? Y como Martina eres capaz de hablar de este tema, incluso para sacar cosas pues positivas, ¿no? Para otras personas que hayan vivido algo parecido y quieran pedir ayuda o digan, jolín, que se puede seguir y tener amigos y tener un trabajo y una profesión y no pasa nada, pues hay que hacer ese esfuerzo, claro. Es muy complicado, pero se puede, claro. Al final, aunque sea solo por ti, es lo mejor que se puede hacer. Sí. Y la última pregunta ya sería para las dos, que sería si creéis en la justicia en estos casos. Wow. Pues... Es una pregunta complicada. Sí, pues bueno, pues yo creo que hay casos que se han gestionado muy bien y creo que sí ha habido justicia y la víctima pues ha acabado bien, ¿no? Dadas las circunstancias y se le ha dado la ayuda que necesitaba y tiene apoyos y tiene amigos y ha sido una pena, pero estamos bien. Y creo que hay otros muchos casos en los que pues o la justicia ha fallado o incluso intentando hacerlo bien no se han tomado buenas decisiones y las cosas no han ido bien. Entonces es complicado, es muy complicado. No te puedo decir sí o no porque hay casos de todo todavía. Tú, Martina, por ejemplo, ¿dirías que se hizo justicia en tu caso? En mi caso no. Vamos, creo. O sea, porque al final creo que el sistema que tenía que... O sea, no mi familia, gracias a Dios, que mi familia me apoyó un montón, sino el sistema que me tenía que apoyar a mí y quitar a la otra... O sea, y castigar, entre con muchas comillas, ¿no? O sea, o intervenir con la otra persona, falló a su favor. Porque al final, claro, lo único que fue... No, es que has tenido algo con él. ¿Qué más te da? O sea, que eso no es lo que tiene que... O sea, yo en realidad... Ahora voy a tirar un poco por tirar lo que he dicho antes, no del todo, pero con quien de verdad tengo cierta rabia aún ahora es con la gente que actuó mal en ese sentido, porque eran las personas que me tenían que apoyar en el sentido docente y no encontré un apoyo. Al revés, fue restarle importancia o tal, y yo creo que ahí fue, o sea, a ellos que no tengo por qué perdonarles o no perdonarles, pero bueno, creo que yo con la gente con la que relativamente todavía tengo un poco de resentimiento, quizá es con las personas que fallaron. Porque nosotros al final éramos menores, niños, que no sabíamos gestionarlo, pero las personas que lo tuvieron que gestionar no lo hicieron bien. Por poner un poco de optimismo, es verdad que esto se está trabajando, ¿eh? O sea, que las cosas han cambiado mucho de cuando tú ibas en el instituto, incluso de cuando yo iba, ¿no? Que soy un poco más mayor que tú. Y ahora, por ley, tiene que haber protocolos en todos los centros educativos, pues tanto para prevenir como para, si hay una sospecha, ¿no? Poder tomar medidas y luego nos damos cuenta que es una sospecha, pero que no está pasando nada, pues reculamos, pero ante la duda. Entonces, bueno, es verdad que se está trabajando mucho, pero estamos como en el camino, ¿no? Yo creo que no hemos llegado a poner un punto y final y decir, vale, esto está controlado y si pasa algo sabemos abordarlo y ya está. Estamos un poco ahí, pero bueno, yo creo que hay optimismo. Hay optimismo. Yo creo que sí. Oye, muchas gracias por haber participado en esta mesa. Me gustaría un poco recalcar lo que estábamos terminando de hablar, ¿no? Que hay optimismo en estos casos. Hace nada, en 2018, se instauró un nuevo protocolo en la Comunidad Autónoma de Aragón y se ha empezado a reportar más casos de acoso escolar en la comunidad, pero porque hay una mayor concienciación y los centros cada vez tienen más facilidades para reportarlos. Entonces hay esperanza para que todo este tema mejore y que no se vuelvan a repetir casos como los tuyos, Martina. De nuevo quería daros las gracias por haber accedido a hacer esta maravillosa mesa, que creo que ha sido
bastante interesante y bastante emotiva incluso. Me gustaría, bueno, dejaros, si queréis, para decir algo más, para concluir, si queréis, a cualquiera de las dos. No, yo simplemente dar las gracias, ¿no?, por la experiencia, ¿no? Y sí que es verdad que, pues dar las gracias también a Martina, ¿no?, por la valentía, porque al final yo vengo a hablar de mi profesión y de mis conocimientos, pero ella viene a hablar de una experiencia que eso es mucho más valiente, ¿no? Es mucho más complicado. Y animar a quien lo esté pasando mal a que pida ayuda, ¿no? Que oye, que si luego no te la dan buscaremos otros medios, pero lo importante es pedir ayuda a tus adultos de referencia o compañeros, buscar ayuda psicológica si es necesario, porque esto no va a ser así toda la vida, ¿no? Pero necesitamos apoyos en momentos de la vida, entonces yo creo que eso es fundamental. Por supuesto. Yo creo que también un poco eso, que si alguien que lo está pasando mal que pida ayuda, que se centre en su familia, en la gente que le rodea, o no, incluso en los profesores, en los docentes, que al final creo que ha sonado un poco mal lo que he dicho, pero es verdad que me alegro y de verdad que espero que funcionen los protocolos que se están poniendo en marcha. Al final han pasado 14 años desde que pasó esto y evidentemente se habrá mejorado mucho. Y pues eso, que pidan ayuda y que no están solos. Yo creo que eso es lo más importante. Exacto, que no están solos y que siempre pueden denunciar. Oye, muchísimas gracias. Ha sido un honor teneros y que habráis accedido con vuestro tiempo, que supongo que lo tendréis bastante limitado, a venir aquí. Muchísimas gracias a ambas. A vosotras. Gracias a ti. Y bueno, para los espectadores que nos estén viendo en directo, esperamos que os haya gustado mucho esta mesa redonda, sobre todo que la hayáis considerado interesante y a quien le haya podido ayudar o que haya podido ver un poco de un atisbo de esperanza, que le haya servido bastante. Os dejo decir un último adiós si queréis. Nos vemos la próxima, claro. Eso es. Y bueno, adiós a todos.